Bueno, seguimos en esta segunda hora, ahora con Endica. Recordar que hoy con Endica acabamos hasta septiembre, en septiembre volverá, va a hacer su próximo libro, se retira para realizar su libro y luego pillará vacaciones, con lo cual lo volveremos a ver en septiembre. Entonces hoy disfrutar de él, disfrutar de las preguntas, aunque él lleva siempre algo preparado, lo digo para todas esas almas que quieren saber de Endica. Y antes de empezar, recordar, aquí arriba tienen un enlace que pueden compartir en sus redes sociales, grupos de Telegram o en WhatsApp y pueden decir estamos en vivo o si no ya la gente lo verá en diferido. También se pueden suscribir pues, a diferentes canales de YouTube por esto de la censura, en Caja de Pandora, Luis Palacios, Matrix Pandora, Pandora Salud y Pandora Misterio. Lo digo porque vamos saltando a medida que nos van poniendo strikes. Y estamos en Twitch, Caja de Pandora Vídeo. El enlace siempre es el mismo, el Twitch de Caja de Pandora Vídeo, sea el vídeo que sea, se entra siempre con el mismo enlace y ahí hacemos los vídeos especiales donde se puede hablar, me refiero de pandemia y esas cositas. Y luego en el Facebook, pues el de Luis Manuel Palacios y el de la Caja de Pandora /vídeo, las dos son fanpage. Pues dicho esto, vamos a saludar aquí a nuestro amigo Endica. ¿Qué tal, niño? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien. Aquí, ¿me das vacaciones de verdad? Te damos vacaciones. Antes cuéntanos cómo fue el curso del lunes. ¿Cómo fue el curso de ayer? Pues muy bien, fantástico. La verdad que estuvo muy divertido y muy productivo, muy condensado en las 4 horas y nada, la verdad que lo pasé muy bien, lo pasamos muy bien todos. Así que bueno, de hecho todavía está ahí en diferido, es un curso que se puede hacer perfectamente en diferido. Si alguien quiere entrar, pues para allí. Y luego le tengo que pasar a Iván unos enlaces, me lo acabas de recordar. ¿Así? Sí, para complementar lo que vimos ayer. A ver. Muy bien. Y nada, pues eso, aquí con muchas ganas también de coger vacaciones, la verdad. Ha sido... ¿Salió algún canalizador bueno o qué en el curso? Bueno, la canalización estaba muy enfocada cuando normalmente nos enfocamos en estos temas de canalización, se ve mucho, pues eso, canalizar situaciones concretas o canalizar pues lo que va a pasar y en realidad la canalización la enfocamos en canalizar lo que es el propósito de vida, que es muy amplio. Entonces, no hay buenos o malos canalizadores. Simplemente hay claves importantes que te permiten conectar con con la esencia de lo que tú eres. Cuando hablamos del alma, a mí me gusta mucho verla. Hay muchas maneras en las que se puede ver el alma, pero es nuestro yo del futuro. Es nuestro arquetipo. Es el molde, es el código de lo que nosotros potencialmente vamos a llegar a ser. Es la zanahoria delante que nos lleva a evolucionar. Entonces, cuando canalizas el alma, en realidad te muestra cosas que igual tú no estás viendo en tu vida, pero es lo que tu esencia te dice. Y si tu corazón se expande y tu corazón vibra y te resuena, entonces eso es una buena canalización. No hay más. O sea, no hay un único camino ni hay respuestas más acertadas o menos. ¿Resuena el corazón? Pues eso lo estás canalizando desde tu alma. Se encoge o se inhibe el corazón, pues eso viene de otro lado. Qué bien habla Enrique, lo vamos a echar de menos, familia. Qué bien se expresa. Bueno, niño, o sea que tiene ganas de irte de vacaciones, lo que me estás diciendo. Buah, un montón. De hecho, estaba el vídeo, ¿cómo se llama el título de hoy? Ya, espérate. Lo tengo Que por me aquí. obligaste, quería hacer especial respuestas 2000. ¿Cómo tener una mente positiva y alegre? Vale, pues la primera clave es irte de vacaciones cuando toca. porque si no es difícil tener una mente y lo que sea, pensamientos positivos. Como estés quemado y yo estoy ahí, llego apurado, la verdad, ¿eh? Bien, muy contento porque miro atrás y digo, oh, qué bien lo has hecho, Endica. ¿No? Siempre se puede hacer mejor, pero es verdad que en el día a día estoy muy ahí, ¿no? Con los objetivos o las metas, ¿no? Que me voy marcando y cuando llego al final, llego siempre con... Pues eso, los últimos metros siempre son los más difíciles, sobre todo si estás batiendo una buena marca y es donde yo también me permito ahí tomar más perspectiva. Así que cansado, apurado, pero todavía con la mente positiva y ya con, eso sí, mirando ya directamente como las orejeras estas de los burros, pues unas orejeras de medio metro, ya mirando al día 22 que cojo vacaciones de Caja de Pandora, pero todavía estaré haciendo terapias y todavía tengo algún curso más. Pero ya de bajada, después de, no sé cómo se dice en castellano, un tourmalet, ¿cómo se diría? ¿Sabes lo que es, no? Se utiliza en ciclismo. Sí, subir un puerto de montaña.
Eso es, un puerto de montaña. Pues damos ya de bajada. Vale, vale. Bueno, luego te vas a escribir el libro y luego ya sí que pillas las vacaciones reales, ¿no? Es decir, Bueno, voy a desconectar realmente y no tampoco me voy a marcar como me voy a poner entre comillas la presión de ir a escribir un libro. Quiero realmente ahí desconectar, fluir, estar con la naturaleza, con los animales, en una comunidad consciente, dejarme llevar un poco y estoy convencido de encontrar la inspiración y de que fluya el libro, pero no me voy con la tarea prescrita de escribir el libro, sino si puedo escribirlo en un estado, pues eso, de inspiración y de meditación, porque la información está dentro, pues fluirá, y si no, pues no tengo tampoco, o sea, no me pongo la presión de decir tengo que escribirlo. Me voy 3 semanas a desconectar y estoy convencido de que fluirá el libro, y si no, pues no pasa nada, no se acaba. pues cuando tú vengas, lo mismo, yo ya para septiembre haré los vídeos todos en Twitch para poder hablar de lo que me dé la gana. Y si alguno pasa la censura, lo meteremos en YouTube. Lo haremos al revés para poder hablar libremente sin que no tengas que estar siempre aquí a ver qué puedes decir, qué no puedes decir y te están dando palos por todos los lados. Han dicho bueno, que... Sí, dime, Luis, perdona, dime. No, que hoy me habían dicho que a finales de agosto van a cerrar muchos canales de mucha gente. Van a volver a meter mano. ¿Sí? Sí, eso me han dicho hoy. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Bueno, yo creo en Twitch ahora está funcionando bastante bien. Parece que muchos están por ahí. Además, es una plataforma bastante grande. A mí todavía me da un poco de pereza pasarme allí y tal, porque es como... Pero bueno, hay mucha gente por ahí. Yo voy viendo vídeos y aparentemente sin censura. Pero no hay que olvidar también que Twitch es Amazon, ¿eh? O sea, que en cualquier día se ponen, y igual que YouTube hace un año. Pero hoy a las 8 hablaré con un amigo que nos va a explicar un nuevo sistema blockchain donde va a haber la nueva antidictadura en todo un sistema y viene una red social que es la que vamos a entrar todos y vamos a mandar a paseo de sistema blockchain y vamos a mandar a paseo todas las existentes que hay porque ahí vamos a ser indetectables. Ya tenemos el Libri, que es sistema blockchain, pero me refiero a una red social donde se pueden hacer también vídeos en vivo y ya va con realidad aumentada. Y eso va a salir dentro de unos meses. O sea que prepararos que lo que viene fuerte. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que estar por aquí todavía un poquito, ¿eh? Pues hay que poner los huevos en la cesta que en tu apuesta, ¿no? Pero por aquí todavía, ostras, hay mucha gente, ¿eh? Por aquí hay mucha gente. Yo lo veo mucho con las plataformas como Libri, que es Odise, ¿no? Ahora, y otras lo veo y demás. Y yo creo que todavía necesitan madurar un poco, crecer un poquito más. Está claro que yo creo que hay que ir para allí, para que la gente vaya pasando para allí, se vaya familiarizando. Pero claro, al final esto es un poco como la televisión de antes, o sea, de la nueva generación es la televisión. Ahí es donde está la masa, ¿no? En sentido amplio. Pues que cambien sus políticas. Desde aquí, YouTube, cambiar vuestras políticas, dejadnos decir lo que nos dé la gana. Volver a cómo erais hace 10 años. Ya. Bueno, hay temas ahí. Se puede hablar más o menos en clave, a no ser que yo creo que te tengan ya fichado. Están pillando las palabras en clave, les han puesto los algoritmos nuevos y yo tengo compañeros que me están diciendo que les está saltando, cambiando, poniendo las palabras clave y ya están detectándolas. O sea que cada X tiempo tienes que cambiar las palabras claves de palabras claves, para que nos entendemos. Mira, voy a dar la siguiente clave, cómo tener una mente, ¿cómo era el título? Que ya ni me acuerdo, positiva, o una mente feliz y pensamiento positivo. ¿Cómo tener una mente positiva y alegre? ¿Cómo tener una mente positiva y alegre? Reducir el consumo de redes sociales. Es la segunda clave. La primera es irte de vacaciones cuando toca. La segunda, reducir el consumo de redes sociales. Esa sería la segunda clave. Estamos dando claves importantes hoy, ¿eh? Está siendo... La tercera es apaguen la televisión. Bueno, esa ya no entra aquí ya. O sea, quiere decir, no apagar la televisión. Si cuando la tienes ahí, pues, pero cuando te cambias de casa o lo que sea, no poner televisión. Claro. Yo ahora estoy de mudanza. De hecho, ya hice la mudanza. Estoy ahí donde me han querido acoger de momento, pero la casa que está yo en donde estaba viviendo no teníamos tele. Y ahí donde nos vamos no tenemos tele. Lo que sí hemos hecho ha sido ponernos un proyector para poder ver pues alguna peliculilla o alguna cosilla allí. Pero la televisión ya es como tan antiguo, no sé. ¿Quién mira la tele hoy en día?
Oye, cuando yo era pequeño la televisión toda era blanco y negro y los móviles no existían. Los ordenadores eran gigantes y nadie tenía ordenadores en casa. Yo me acuerdo que el teléfono tenías que darle una ruleta, que se te escapaba el dedo y te hacía polvo. Sí. Y todavía habían esos teléfonos que eran así, que no solamente estaba el que se coge así, sino el que era un tubito. Yo eso lo he vivido. O sea, quiero decir que tengo ahora 47 años. En 47 años hemos entrado en superordenadores, con tablets, con ordenadores, o sea, con móviles. Yo le digo a mi hija de 11 años, le digo, cuando el papá era pequeño no había móviles ni tablet. Y me dice, me estás vacilando, ¿no? Como me estás diciendo, me vacilan, ¿no? Y digo que no habían ordenadores cuando yo era niño y las consolas eran un palito que movía una pelota. Digo, no habían consolas como ahora. Pues no se lo cree la niña. Se cree que la estoy vacilando. Por eso te digo que la vida ha cambiado. Sí. Bueno, yo todavía soy de la generación, soy del 86, entonces yo he vivido todavía sin teléfono móvil. Yo salía, bueno, yo lo alucino mucho. Yo iba al colegio, yo iba vestido con lo hago así en broma, pero todo el mundo tendrá la imagen, iba con un chándal de yonki, que yo digo, al colegio, tan contento, un chándal de color rosa como esos que llevan los drogadictos. Y yo iba a jugar, iba con ropa cómoda, y yo cuando he pasado por mi colegio, yo iba a los salesianos, y he visto, ahora hace tiempo que no paso, estoy hablando hace 5 o 6 años, y veía a la gente vestida, pues no sé, con sus tejanos de pitillo, con sus zapatos, con su peinado, que no sé qué. Yo decía, pero bueno, ha cambiado mucho la generación, y claro, yo el primer móvil creo que lo tuve, debía ir a primero o segundo de eso, no fui de los primeros, ya había gente que lo tenía. Y me acuerdo el móvil y yo jugaba al Snake, que esto igual, tú sabrás a qué me refiero, pero igual habrá mucha gente, depende de la generación, que no sepa qué es. Y fíjate el poco tiempo que ha pasado, el Snake era espectacular. Había que llenar todo eso. Y ahora ya, cuando nos vayamos a dar cuenta, tenemos el móvil ya con grafeno dentro de la cabeza. Increíble, ¿eh? Sí, pero a mí me hace gracia que en 19 siglos no ha habido nada y en el último siglo lo ha habido todo, ¿no? O siglo y medio. Sí. Aproximadamente, ¿no? Dices, ¿qué ha pasado en la humanidad si en 18 siglos no pasaba nada? Y luego en el último siglo y medio, 2 siglos, ha habido una revolución a todos los niveles. ¿Qué está pasando, no? Esto se lo pregunta a la gente, no se lo pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿La conciencia ha crecido? Sí, es bastante increíble, ¿eh? Es bastante, no sé, ahí ha habido un salto evolutivo, ¿eh? Igual como cuando se pasó del mono al ser humano, casi, diría. Pues por eso... Estamos a un paso de pasar del ser humano al hombre biónico, así rápido. Y luego nos encontrará el eslabón perdido. Ahora viene el hombre transhumano. Vamos a ver qué pasa con el transhumanismo. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo tener una mente positiva, alegre? Que me recuerdo que era una pregunta, ¿no? Una respuesta, ¿no? Bueno, yo quería hacer una especial preguntas-respuestas y no me dejaste. Que sepáis toda la gente que está viendo que Luis no me deja hacer especiales preguntas-respuestas. Entonces leí una pregunta que me pareció interesante. Te equivocas, te dije, tú pon un título y luego hacemos preguntas y respuestas, es lo que te dije. Pon un título porque hay que llamarlo de alguna manera, si no queda muy feo en la cartelera. Luego ya hablamos de lo que nos dé la gana. Bueno, esto mejor. Hubo un programa que fue preguntas sin respuesta, entonces después de eso ya cualquier cosa es mejor. ¿Te acuerdas o no? Sí. El preguntas sin respuesta. Bueno, y cerramos la conexión, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad que era, pues eso, como me forzaste, vamos a decirlo así, a poner un título. Tenía por ahí una lista de preguntas-respuestas, se aceptan preguntas-respuestas, ahí yo voy tomando nota de todas y luego de aquí pues salen temas muy interesantes. Y hubo una que me gustó bastante, que me apeteció bastante sacarle jugo y encajaba con este título. Realmente es bastante más amplia. La pregunta dice, desde México, saludos, ¿cómo hacer para encarrilarte en hacer pensamientos y afirmaciones positivas cuando aparecen pensamientos negativos, sin caer en el flower power? Gracias. Vuelvo a leer. ¿Cómo hacer para encarrilarte en hacer pensamientos y afirmaciones positivas cuando aparecen pensamientos negativos sin caer en el flower power? Me parece una pregunta súper interesante que da para mucho, porque si te fijas aquí en esta pregunta, relaciona
cómo hacer afirmaciones positivas cuando aparecen pensamientos negativos. Y quiero empezar hablando de estas afirmaciones positivas, estos decretos que muchas veces se hacen, ¿no? De repetir ciertas cuestiones mentalmente. Y en este sentido, yo creo que eso, si no se hace correctamente, tiene efectos contraproducentes. Y me explico. Cuando nosotros estamos hablando de hacer afirmaciones, es decir, de pensar algo y verbalizarlo, ya sea mentalmente o verbalizarlo con nuestra boca, nosotros estamos cogiendo y creando formas de pensamiento. Por eso la palabra tiene poder, tanto bien usada como mal usada. Cada vez que yo pienso algo y si lo verbalizo todavía coge más consistencia, estoy creando una forma de pensamiento. Esa forma de pensamiento, si es una palabra con poco significado y con poca relevancia, además dicha con poca conciencia, pues tiene esa forma de pensamiento tiene poco poder o poca fuerza. Pero si yo tengo una mente potente que tiene mucha capacidad de concentrarse y verbalizo, hago una afirmación con conciencia, con poder, esa forma de pensamiento es poderosa. Y si además esa forma de pensamiento está vinculada a un deseo, esa forma de pensamiento va a subsistir en el tiempo. Digamos que la forma mental tiene dos partes. Tiene la parte, digamos, de energía mental, que es lo que podríamos decir es la forma geométrica, vamos a decir. Y está la parte de la emoción o el deseo con el que imbuimos esa forma geométrica, que sería como el alma de esa forma. Por eso, aquello que nosotros deseamos es aquellos pensamientos que nosotros deseamos son aquellos que más se repiten dentro de nosotros. Por eso, aquellos pensamientos que deseamos tienden a materializarse, si se dan las condiciones adecuadas. Entonces, cuando entramos en el ámbito de las afirmaciones, muchas veces las afirmaciones se hacen sin ningún tipo de conciencia, de manera mecánica. Imaginemos, por ejemplo, que yo estoy teniendo un pensamiento negativo y trato de parar ese pensamiento negativo y empiezo a llenar mi mente con ruido, con cualquier otro tipo de afirmación positiva. Eso pueden ser afirmaciones positivas o puede ser que desvíe mi atención de cualquier otra manera. En el fondo aquí están sucediendo dos cosas. Lo primero es que ese pensamiento negativo, si brota de mí y yo lo percibo, mi mente lo percibe, es porque ya hay una forma de pensamiento de una cualidad emocional que yo cualifico como negativa, es decir, de baja vibración, que está dentro mío. Si yo desvío mi atención y lo llevo a repetir una afirmación positiva, en realidad lo que estoy haciendo es lo que se dice la expresión barrer debajo de la alfombra. Pero el problema es que en este caso la alfombra es mi propio campo energético, es mi propio mundo interior donde yo vivo. Por lo tanto, primer punto a tener en cuenta. Segundo, si yo esas afirmaciones positivas las hago de manera mecánica, sin ponerle conciencia, en realidad estoy creando más formas de pensamiento que en el fondo lo único que van a hacer es crear ruido interno. Entonces, aquí hay dos ramificaciones en esta explicación que me gustaría explorar las dos. Vamos a empezar por las afirmaciones negativas, luego entramos en el tema de los pensamientos negativos. Cuando tú haces afirmaciones negativas, un mantra o un decreto, lo que realmente da poder y tiene una capacidad de transformación interior o de crear realidad es la conciencia que tú le pongas, no es la repetición. Por lo tanto, cualquier afirmación o cualquier mantra, esto pasa mucho con los mantras, por ejemplo, en sánscrito, pero también se pueden hacer en castellano, en cualquier idioma. El poder de ese mantra, sea como sea, es el comprender el significado de lo que tú estás diciendo y decirlo de manera meditativa, es decir, reflexionando sobre cada una de las palabras y sus implicaciones. Eso produce una transformación interna. De hecho, cuando tú recitas un decreto o un mantra, lo que estás haciendo es crear vamos a decir, una afirmación positiva, estás creando una forma de pensamiento que cualificas con una emoción positiva. Por lo tanto, estás creando, entre comillas, podríamos decir, un pequeño genio, vamos a decirlo de alguna manera, en tu campo energético. Y en la medida que tú conectas con ello y lo repites y vas profundizando, literalmente es como si estás amamantando o estás criando un pequeño bebé en el mundo energético, que al final va a tender a manifestarse.
Entonces, ahí es muy, muy importante entender la importancia de la conciencia con la que tú recitas lo que recitas. Si además estás recitando un mantra en un idioma que tú no conoces, es importante que entiendas el significado de lo que estás recitando y que reflexiones, no solamente que entiendas el significado, sino que reflexiones sobre esa afirmación. En el momento que tú reflexionas, lo que estás haciendo es un pensamiento que tú puedes entender más o menos, o que tú puedes vivir con mayor realidad interna, creértelo más, dicho de otra manera, o creértelo menos. Al reflexionar, lo que estás haciendo es atraer más energía psíquica a ese pensamiento y lo vas nutriendo. Esto, sobre todo, no tanto se comprendería mejor entendiendo, en vez de más que una afirmación positiva, hablando de, por ejemplo, de un mantra de poder. Un mantra de poder como los que hay en el hinduismo, que hay tantos en sánscrito, o como los que hay, por ejemplo, en las oraciones del cristianismo. Por ejemplo, el otro día escuché un mantra hoy, que tengo muy presente yo, ¿no? Y al leerlo por un grupo me ha llamado la atención, que me gusta mucho, que se le atribuye a Jesucristo, que dice: yo soy, espero no equivocarme, yo soy la verdad, el camino y la vida. Si no es así, que alguien me corrija, ¿eh? Ahora, yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, ese mantra tú lo puedes repetir, pero si tú te paras a reflexionar sobre las implicaciones, fíjate que hay 3 conceptos: verdad, camino y vida. Y aquí tú puedes desarrollarlo hasta el nivel que tú quieras, porque hay una serie de analogías que tú vas a ir trazando al ir reflexionando sobre eso. Por ejemplo, ¿qué significa para ti la verdad? ¿Qué significa para ti el camino? ¿Qué significa para ti la vida? En el fondo es una manera de hacer una referencia a la Santísima Trinidad o a ese aspecto trino del que el ser humano está hecho. Dicho de otra manera, el cuerpo, el alma y el espíritu, o el Padre, la Madre y el Hijo. Fíjate cómo tú, al reflexionar, soy el camino, la verdad y la vida. Correcto. Fíjate tú cómo al reflexionar sobre el mantra vas a ir profundizando cada vez en un pensamiento mucho más abstracto y en una vibración mucho más elevada. Recordemos que cuando nosotros llevamos nuestra mente hacia los niveles abstractos, estamos elevándonos en los niveles de vibración superior del plano mental. Y es en el plano mental superior donde reside aquella psique que llamamos alma. En los niveles superiores de nuestra mente es donde está el alma. Por eso hay individuos que no son conscientes de su alma, porque se mueven en un nivel de la mente inferior o concreta, que está muy conectada con el mundo de los sentidos. Por eso, la filosofía o el desarrollo de la mente abstracta, del pensamiento filosófico, de hacerte las preguntas trascendentales que van más allá del mundo material, de la forma, aquellas preguntas como ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Fíjate que te lleva a reflexionar sobre valores y sobre cosas que no tienen forma. Esos valores, esa reflexión sobre cosas que no tienen forma, te lleva a un pensamiento que está conectado con el pensamiento del alma. Entonces, fijemos la profundidad y la importancia de las afirmaciones positivas. Luego, por otro lado, hablábamos de los pensamientos negativos. Cuando a uno le aparece un pensamiento negativo, puedes utilizar cualquier recurso que para ti sea válido y te funcione bien para parar ese pensamiento negativo. Lo ideal sería simplemente observarlo, entender que ese pensamiento negativo es una forma de vida que habita dentro nuestro, que nuestra mente simplemente es como un foco que simplemente enfoca aquellas formas de pensamiento que hay en mi campo energético y simplemente las reproduce. Entonces, cuando tú observas con conciencia, sin generar más pensamientos, un pensamiento negativo, lo que estás haciendo es, al observar, tu conciencia está imbuyendo ese pensamiento de baja vibración de una vibración superior, porque el observador, cuando está en una actitud neutra, cuando no está emitiendo ningún tipo de pensamiento, ya vibra en una frecuencia muy elevada. La parte dentro nuestro que observa, o sea, habría que hacer una distinción en lo que nosotros entendemos por pensamiento, lo que entendemos por mente y lo que entendemos por observador. Son 3 cosas diferentes que interactúan y que muchas veces uno se identifica y no ve la diferencia entre el pensamiento y el observador o entre la mente y el pensamiento. Pero la mente es ese campo energético que tiene la capacidad de generar pensamientos.
Y el observador es aquella parte que se identifica con el pensamiento en cierta etapa, pero que tiene la capacidad de disociarse del pensamiento y observar los propios pensamientos y autoobservarse a sí mismo. Es la conciencia, la autoconciencia, el yo soy. Cuando uno observa desde ese yo soy, sin identificar ese yo soy con ningún pensamiento, ahí es la clave, uno está ya observando con una alta frecuencia, una alta vibración. Eso viene de los niveles superiores, más allá del alma incluso. Tiene que ver con la voluntad espiritual que es el yo soy dentro de nosotros. Y eso tiene un efecto transmutador. El problema es que muchas veces existe una dificultad para simplemente, digamos que no se ha logrado algo que es muy básico en lo que hace al ser humano realmente lo que es integrar la personalidad. Integrar la personalidad significa tener control del propio dispositivo o avatar biológico y energético en el cual habita ese yo soy. La dificultad es que en la medida que no hay un control de esta personalidad, y por eso me refiero al cuerpo, a las emociones y a la mente, eso actúa por voluntad propia, actúa con sus propias inercias y actúa con sus propias tendencias que forman parte del pasado, de todos aquellos pensamientos y emociones que yo he ido viviendo en el pasado y que simplemente se reproducen en este momento presente. Pero cuando empieza a haber una integración de la personalidad, significa que el yo soy, es decir, tu auténtico yo, empieza a controlar su propio avatar. Un ejemplo que he puesto muchas veces, que creo que es muy gráfico, no sé si habéis visto, no sé cómo se llama esa enfermedad, pero hay personas que tienen dañado el sistema nervioso y no son capaces de controlar los movimientos corporales. Son personas que las ves y no pueden estar quietas y constantemente van haciendo gestos con la cara y con el cuerpo. Nosotros lo vemos y reconocemos que hay allí una incapacidad, hay una condición que dificulta a la persona poder vivir. No es Parkinson. Parkinson es un tipo de movimiento, pero bueno, podría valer también. Los otros son movimientos compulsivos. El caso es que nosotros vemos claramente, ¿no?, que eso es un impedimento, eso limita el que la persona pueda moverse en el mundo físico con normalidad o con soltura. Sin embargo, esa misma condición que podemos ver claramente a través de nuestros sentidos físicos es una condición que en gran medida la población tiene en un nivel interno. La mente y las emociones funcionan de esa manera automática. No las controla el morador interno, sino que funcionan de forma, digamos, se mueven o generan pensamientos y emociones de manera compulsiva constantemente. Y eso es una gran limitación, tan grande como la otra, simplemente que es algo que no se puede observar. También hay otra enfermedad, que son estas personas que aquello que piensan lo dicen. Y entonces es muy difícil a la hora de interactuar con normalidad porque cualquier pensamiento que tienen lo dicen. A esas personas las llamamos de forma así general un loco de toda la vida. Bien, la única diferencia entre ese loco y la mayoría de las personas es que ese pensamiento llega a, digamos, a dar la señal al sistema nervioso y a la lengua para que verbalice eso que está pensando. Pero en realidad todos somos locos porque todos los pensamientos se van reproduciendo constantemente, solamente que hay un filtro que no permite que eso salga. Para ir tomando conciencia de la naturaleza del problema. El problema no es tener pensamientos negativos. Dentro de eso, el problema más grave sería evitar contactar con los pensamientos negativos porque los estás perpetuando. Pero aquí quisiera llevar un paso más allá de lo que sería simplemente distraerme con afirmaciones positivas y entender que de lo que se trata es de integrar mi personalidad para yo poder controlar mi mente, mis emociones, mi cuerpo totalmente. Bien, cuando entramos en este campo, o sea, entramos en esta comprensión, nos damos cuenta del rol que juega la meditación en todo esto. Es difícil, hay muchas formas de meditación, no quiero entrar en las diferentes maneras de meditación, pero al final la meditación en su primera etapa pasa por la concentración. No hay que confundir concentración con meditación. Es la concentración sostenida lo que produce la meditación. Y luego la meditación te lleva a muchos otros niveles. Pero esa es la primera etapa. Y esa etapa es la que tiene que ver con el control de la mente. Es decir, tengo la capacidad de enfocar mi mente en algo sin que mi mente se distraiga y empiece a divagar. Cuando ya existe una cierta capacidad de concentración, es cuando viene una siguiente etapa que puede durar más o menos tiempo,
que es cuando la mente simplemente está enfocada y las emociones, porque muchos de los pensamientos que decimos que tengo pensamientos negativos no son pensamientos negativos, son emociones. Y simplemente la mente capta esas emociones y les da una estructura. Entonces es cuando la mente puede empezar a darse cuenta de todas las emociones, los conflictos internos no resueltos que se han ido generando en el pasado y que salen ahí simplemente para que se puedan procesar y transmutar. Luego entendemos la importancia de procesar esas emociones negativas, que no hay que confundir con pensamientos. Digamos que si hemos dicho que el pensamiento es una mezcla de emociones, de energía mental y energía emocional, estaríamos diciendo que la mayoría de cosas que llamamos pensamientos negativos son un 80% energía emocional y solamente un 20, un 10% energía mental. No suelen tener mucha estructura. Sí que puede haber creencias que sean negativas, pero me atrevería a decir que el 70, el 80% de esos pensamientos negativos, de las personas que los tienen y demás, son cosas que no tienen estructura, son preocupaciones, son sensaciones, son proyecciones de futuro, son recuerdos del pasado, son, digamos, una naturaleza caótica de la mente en un ambiente mental o psíquico que está muy contaminado. Entonces, nosotros tenemos que empezar a observar esos pensamientos negativos con conciencia y simplemente darse cuenta de que es mayor, o sea, muchas veces hay como un miedo a enfrentar esas emociones o pensamientos negativos, pero es mucho mayor el sufrimiento y la incomodidad que generan cuando se perpetúan que el hecho de observarlos, de prestarles atención y dejar que se transmuten tal cual. Y aquí me gustaría compartir, para los que no lo conozcan, que he divulgado mucho, una técnica que se llama técnica maestra de transmutación, que ahora te pasaré el enlace, ¿vale, Luis? Luego cuando entres tú me das unos minutos y lo compartiré para que lo compartas por el chat, para que las personas puedan utilizarlo. Entonces, bueno, esas son así una exposición sobre esa pregunta. No quiero extenderme más, me gustaría, si os parece, pues profundizar más con alguna pregunta o algún comentario tuyo, Luis. Perfecto, pues... Y mientras tanto, voy a buscar el enlace, ¿vale? Vale, pues sí. Pues nada, yo comentaros que estaba yo aquí ahora entrando en Twitch, porque estaba arreglando unas cositas y viendo cómo se estaba manejando el tema para que veamos, no sé, como desconozco las redes sociales, estaba viendo un poquito qué se puede cambiar y qué no dentro de ella. Y nada, referente a lo que estabas hablando tú de los diferentes tipos de meditación y demás, al final yo pienso que tenemos que saber un poquito de todo, porque el saber un poquito de todo es lo que nos va a ayudar a hacer algo más íntegro, ¿no? Porque hay meditaciones que sí que son, por ejemplo, para, como dice la gente, poner la mente en blanco, que es espaciar el tiempo para que relaje la mente y pueda entrar cosas nuevas, tipo relajación. Otras pueden ser para recibir información. Otras tú visualizas para crear la realidad que tú quieras. Otras son para que la energía descargue sobre ti y te recargues. Esas son las que hago yo al mediodía siempre a la hora de dormir la siesta, que la Yolanda me dice, ¿vas a dormir la siesta? Y digo, sí, y hago así. ¡Pum! Ya nada, a los 3-5 minutos ya estoy despierto. ¿Por qué? Porque lo que he hecho ha sido una descarga de energía. He hecho lo que es un reset, pero a través también de una de las meditaciones que hacemos en sanación pránica, que es para cargarte de energía. Pues ese es el sistema. Muy buena, la meditación de corazones gemelos sería un buen punto, para comentar. Sí, pero esta no es la de corazones gemelos. También la número 5, la que es de carga de energía, que el maestro Choco Tsuei nos hace una meditación. ¿La luz blanca? ¿Eh? Luz blanca. Sí, creo que es la de luz blanca, creo que se llama así. Pues esa es la que yo uso al mediodía para cargarme de energía. Que ahora no me lo dice el maestro, la hago yo. O sea, quiero decir, digo yo los pasos, pero es que no me da tiempo de acabarlo. O sea, antes de que acabe hago así, pum, hago reset y pum, y ya vuelvo otra vez con la energía súper chutada. La otra, la que has dicho tú, me parece, o sea, está muy divertida, pero me parece muy larga. Mira, te he compartido por aquí el enlace de la técnica de transmutación, por si alguien la quiere probar. ¿Esta no la hicimos en un vídeo? ¿En Caja de Pandora? Sí, también está por ahí. Lo que pasa es que no sé ubicarla, si la sabes ubicar tú. No, me da igual, pero yo me acuerdo que hicimos un vídeo de ella. Sí, hemos hecho algunas. Esta la he divulgado bastante. Y... Lo que pasa es que yo no sé si estaba donde nos borraron los canales o en los puede ser, sí, como ha habido bastante movimiento. Por eso.
Antes puse preguntas, pero lo que son preguntas, la gente no está por la labor hoy. Están de vacaciones. Está todo el mundo de vacaciones ya. Están todos Bueno, en punto. si no, vamos con... Voy a volver a leer la pregunta, a ver si me viene alguna cosita más interesante y si no, vamos con otra. ¿Cómo hacer para encarrilarte a hacer pensamientos y afirmaciones positivas? Esto lo hemos desarrollado bastante. Cuando aparecen pensamientos negativos, lo hemos desarrollado también bastante, yo creo que sí. Así que bueno, Luis, ¿vamos con otra pregunta? Sí, vamos por otra, hasta que no entre una pregunta. A ver, tenemos por aquí, por ejemplo, a ver, una que esté guay. Si quieres. ¿Ha entrado una? Venga, Sí. va, pues vamos a dar prioridad a la del chat. Sandy desde California, hola, indica. A lo que acabas de explicar, el espíritu sería el yo superior y este se conecta con el alma y el alma conecta con nosotros a través de la intuición. Gracias. Eso es. Sí, está muy... Básicamente esa es la síntesis. Nosotros somos... Se nos dice muchas veces que estamos hechos de imagen y semejanza de Dios porque tenemos 3 grandes cualidades potencialmente divinas, que son la voluntad, el amor y la inteligencia. Pero eso tiene muchísimas analogías también. El cuerpo. El cuerpo es inteligente, tiene una inteligencia ya. Todos los átomos, todas las células trabajan de una forma inteligente. Tenemos un alma. El alma, en esencia, es amor. Y además es la octava superior del cuerpo, es decir, el cuerpo densificado, materia densa, o el cuerpo de luz, que es la sustancia con la que está hecha la materia. Por eso se dice que el alma es amor y es luz. Y luego es el camino intermedio que nos lleva hacia lo que sería cuerpo, alma y espíritu. El espíritu está relacionado con el aspecto voluntad, porque es la voluntad del yo soy, la voluntad de manifestarse. Así que esta es la analogía y está muy, muy acertado en mi punto de vista de entender que el alma conecta con nosotros a través de la intuición, que es otra manera de referirnos al final. La intuición es un pensamiento que digamos, que contiene, que es un pensamiento, vamos a decir, sabio, es un pensamiento veraz, es un pensamiento que está conectado con la verdad, sin pasar por un proceso racional. En el fondo, podríamos decir que está el pensamiento racional, mecánico, que está conectado con el mundo de los sentidos físicos y que además es un proceso muy lento, muy denso, o está ese pensamiento luminoso, igual que ponemos el ejemplo de cuerpo denso, cuerpo de luz, cuerpo físico, cuerpo de alma o yo superior, y lo mismo, pensamiento racional denso de un proceso mecánico densificado o un pensamiento de alta vibración de luz que podemos llamar intuición. Así que sería otra manera de llamarlo, y hay que entender que nosotros somos esas 3 naturalezas. ¿Por qué se pone tanto el énfasis en el alma? Porque es el camino intermedio, porque por nuestro propio proceso evolutivo, si aún no existe un contacto y una integración. Hablábamos antes, por ejemplo, de la integración. Primero es una integración personal y luego es una integración de la personalidad como un instrumento ya del alma eficiente que ya trabaja, digamos, el pensamiento, lo que siente y la acción están alineados. No hay una rotura o hay una resistencia interna, un conflicto que rompe el flujo de energía, y entonces ese instrumento es apto para que el alma pueda manifestarse a través de la personalidad. Y ese alma, digamos, que ya empieza a utilizar la personalidad integrada para afianzarse dentro de esa personalidad. Hasta que no existe una personalidad integrada es difícil que el alma pueda manifestar su naturaleza. Luego ahí empieza otro proceso de integración superior donde el alma, al intentar aferrarse a su instrumento, que es la personalidad, empieza a generar una alquimia interna, una transmutación masiva y que finalmente lleva a una transformación o transfiguración de toda la personalidad entera. Esto también queda reflejado en el proceso o en la vida iniciática del Maestro Jesús, donde pasa por diferentes etapas. El nacimiento del Cristo en el Belén es un simbolismo, el bautismo tiene que ver con el control del cuerpo emocional, luego tiene la subida al monte donde se ilumina y su rostro se ilumina en el monte del Carmelo, que tiene que ver con el control de la mente. Luego tiene una cuarta iniciación que es la crucifixión, luego una resurrección. Es el proceso del ser humano desde su etapa donde nace el Cristo interior, es decir, el ser humano contacta por primera vez con el alma, a todo el proceso que se inicia,
en el aferramiento de ese alma donde se produce una expansión de conciencia constante o un proceso de iluminación desde la perspectiva, por ejemplo, del Buda, que lleva a que al final esa personalidad sea el templo, porque esa es la función de la personalidad, ser un templo de lo divino. Los templos, ¿qué es lo que albergan en el interior? Lo divino. Pues esta personalidad tiene el destino de ser un templo de lo divino, que es ese yo superior dentro de nosotros, que no se puede manifestar hasta que el alma ya ha imbuido la personalidad completamente y entonces hay un camino directo, podríamos decir, a nuestro yo más elevado o divino, que es otra forma de hacer referencia a ese mantra que decíamos, que ahora tengo la duda de si dice yo soy la verdad, el camino y la vida, o si dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo creo que dice yo soy la verdad. Primero es la verdad, comprender cuál es la verdad divina dentro de nosotros. Yo soy el camino, hace referencia al alma. El alma es el camino y soy la vida. Es decir, después de hacer ese camino llego a la fuente de vida, que está conectada con la propia divinidad. Tiene connotaciones muy profundas. O cuando Jesucristo dice solamente a través mío se lleva al Padre en los cielos, en el fondo dice el Cristo, hace referencia al alma, solamente a través mío, es decir, a través del Cristo, del alma, se llega al Padre. El Padre es el aspecto superior que tiene que ver con la voluntad divina. Recordad, el Padre, voluntad divina o espíritu, la Madre sería la materia, el cuerpo físico, y el Hijo, el Cristo, es la unión de espíritu y materia. Al final tiene un alma que es el mediador y que es lo que dirige el proceso evolutivo de cualquier ser humano encarnado. Así que esta sería... Mari Carmen nos dice, buenas tardes, hay veces que sabes lo que tienes que hacer y te lleva al sitio y confías. ¿Es eso la intuición? Hay veces que sabes lo que tienes que hacer y te lleva al sitio y confías. Bueno, depende. Es que, claro, vamos a hacer otra analogía. Nosotros tenemos, al final, un mismo aspecto, es como que se va desarrollando en niveles superiores, como en una espiral, pero cada vez abarca más, es más inclusivo. Por aquí me confirma Gaby que yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, es correcto. Pues bueno, cambiamos el orden de las palabras. Discúlpame, Gaby, no era mi intención ofenderte. Yo es que soy un poco malo para recordar las cosas literales. Soy más de quedarme con la síntesis o con la esencia. Pero bueno, volvemos a la pregunta anterior. Comenta... Claro, entonces tenemos aquí diferentes aspectos que en el fondo, si nos damos cuenta, uno es el simiente del otro. ¿Qué es lo que viene primero? El instinto. Y el instinto ya se manifiesta en el reino vegetal y se manifiesta con mucha más plenitud en el reino animal. Nosotros, los seres humanos, estamos encarnados en un cuerpo animal. Esto hay que recordarlo siempre. Somos mamíferos. Por lo tanto, tenemos esa parte instintiva. Ese instinto, en el fondo, lleva a que se manifieste el deseo. En el fondo, el deseo es algo instintivo dentro de nosotros, pero es un deseo que va más allá de ese instinto automático. Ya implica que hay un proceso mental, por eso deseas cosas. Entonces, ese deseo te lleva, y además el deseo te lleva a querer, a tener un estímulo para experimentar con la vida y te lleva esa experimentación, prueba y error, a desarrollar el intelecto. Tú, digamos, que desarrollas el intelecto para poder satisfacer tu deseo. Tenemos instinto, tenemos deseo, tenemos intelecto. Y ese intelecto, al final, cuando tú lo sigues desarrollando y ya lo conectas, no con el mundo material, sino que llevas el intelecto hacia el mundo abstracto, al mundo de los valores internos, te conecta con la intuición. Entonces, fíjate que esto que tú estás diciendo, pues depende. Puede ser algo instintivo. Por ejemplo, el instinto que hay de una madre con su hijo es algo que también está en el reino animal, o puede ser algo intuitivo. Aquí entraríamos en profundizar realmente a qué nos referimos, pero la intuición estamos hablando de algo elevado. Estamos hablando de una forma de percepción que va mucho más allá del instinto, aunque pueda captar, digamos, que lo superior incluye lo inferior. La intuición podría ser instintiva. Lo voy a explicar de otra manera. Cuando hablamos de intuición, estamos hablando del instinto del alma. Cuando hablamos del instinto, en un sentido más animal, estamos hablando del instinto del cuerpo. Y cuando hablamos de la intuición, hablamos del instinto del alma. Por lo tanto, es lo mismo, pero en una octava muy diferente. Bueno, Gaby confirma que no estaba molesta. Dice, no me ofendes, indica, es que escribí enfáticamente.
Dice, saludos, gracias por compartir tan generosamente como siempre. Bueno, me alegro, Gaby. Me había quedado ahí un poco... Bueno, era broma, ¿eh? Yo también lo hice el comentario en broma. Itza nos dice, ¿qué pasa cuando la voluntad disminuye? ¿Qué tipo de pensamientos o sentimientos son solo los que predominan? Gracias. ¿Qué pasa cuando la voluntad disminuye? ¿Qué tipo de pensamientos o sentimientos son los que predominan? Bueno, esto es bastante profundo el tema. Tengo bastantes experiencias personales con esto. Vamos a decir primero, vamos a hacer un análisis, ya que estamos haciendo bastantes analogías. Cuando hablamos de voluntad, podemos darnos cuenta de que cuando hablamos, por ejemplo, de deseo, el deseo no deja de ser una voluntad destronada. Porque la voluntad de hacer algo o desear algo, en el fondo, tienen un efecto similar, pero el deseo es de una vibración inferior a la voluntad. Es decir, la voluntad manifiesta. La voluntad, en un sentido descriptivo de lo que significa, más allá de que haya más voluntad o menos, tiene la capacidad de manifestar. Y va más allá del instinto. Es la voluntad, por eso es el aspecto superior siempre, o está asociado con el Padre o con el Espíritu, porque es la propia voluntad de manifestarse y de ahí parte todo el resto. Es la voluntad que tiene el ser humano potencialmente de lograr lo que se proponga. Ahora, el deseo no necesariamente implica la capacidad de lograr eso de la misma manera que la voluntad. Estamos hablando de aspectos también en una octava inferior o superior. ¿Qué es lo que pasa cuando la voluntad disminuye? Bueno, pues lo que pasa es que cuando la voluntad está más mermada por cansancio, por agotamiento, porque al final es una energía, es una potencia, y como todas las energías en el ser humano, que es finito, pueden estar más, vamos a decir, las pilas más cargadas o menos. No es lo mismo tu voluntad por la mañana recién levantado, habiendo descansado, que tu voluntad a última hora después de haber estado pues realizando actividades durante 12 horas, con sueño, con hambre. Cambia mucho. Pero cuando la voluntad disminuye, simplemente afloran con mayor potencia los instintos, los deseos, aquello que ya hay. Cuando la voluntad disminuye, esto lo vemos mucho, por ejemplo, con las adicciones. Un adicto, una persona que es alcohólico o ha sido alcohólica, incluso a estas personas les dan como una monedita cada día que pasa, que un día más sin alcohol. Y vemos cómo estas personas ejercen su voluntad para sobreponerse a sus instintos o a sus vicios o a sus formas de pensamiento y energías que han ido acumulando en el pasado y que les empujan a beber alcohol. Ejercen una fuerza de voluntad que hace que esos instintos o energías se mantengan contenidas, pero cuando llega un día, al cabo de mucho tiempo, de que esa voluntad merma, o bien porque hay un disgusto, o bien porque a lo mejor ha cedido un momentito y ha bebido pues no sé, se ha fumado un cigarrito o lo que sea, esa voluntad no tiene la potencia suficiente para sobreponerse a esa fuerza que le lleva o ese instinto que le lleva a beber alcohol. Es un ejemplo, se podría extrapolar a cualquier otro ámbito, pero lo importante es que nos damos cuenta de que hay fuerzas o potencias que están en lucha, en pugna. Volvemos a lo del inicio, afirmaciones positivas, pensamientos negativos. Son fuerzas que ejercen un conflicto interno. Es tan importante el reducir aquello que podríamos decir que queremos dejar atrás, aquello que forma parte de nuestro pasado, llámalo vicio, llámalo adicción, como tú quieras, llámalo defecto de carácter, como potenciar aquellas energías que me conectan con mi potencial superior, conectado con mi alma o con esa visión de a dónde yo quiero llegar. Cuando una disminuye, pues depende de lo purificado, vamos a decir, que estés o no, la otra va a aflorar. Y ahí es donde entra en juego, no solamente, antes hemos hablado de la meditación, aquí entra en juego la purificación. Siempre tiene que ir de la mano, porque la meditación lo que hace es nutrir, fertiliza. Es como, digamos que la personalidad es como un terreno y cuando meditamos estamos regando ese terreno. Y en ese terreno van a brotar flores, van a brotar cosas, plantas bonitas, pero también malas hierbas, porque están las semillas ahí. Entonces, la purificación es lo que permite que la meditación pueda realmente hacer que solamente crezca y brote y florezca aquello que es positivo. Los individuos que durante mucho tiempo meditan pero no hacen un trabajo de purificación desarrollan también en paralelo defectos de carácter muy grandes, y cuando hay un momento donde la voluntad o donde esas virtudes que también se han desarrollado
bajan un poco, esos defectos de carácter, esos instintos, esas malas hierbas, toman el control. Y es la típica caída que se dice en todas las tradiciones espirituales del discípulo. Vamos ahora con Millor desde Colombia. ¿Cómo hacer para manejar situaciones externas, pero que por más que se quiera no se pueden manejar o que es imposible que no afecten, como situaciones de orden público? ¿Por qué quieres controlarlas? Aquellas que no puedes controlar. Esa es la pregunta que me gustaría hacerte. Voy a leer la pregunta, ¿eh? ¿Cómo hacer para manejar situaciones externas, pero por más que se quiera no se pueden manejar? O que es imposible que no afecten. ¿Cómo? O sea, aquí el punto es, ¿por qué quieres controlar algo que no puedes manejar o que no puedes controlar? Aquí, fíjate que en la misma pregunta o planteamiento ya está implícito la clave, la respuesta, que es que no te afecte a ti. Aquello que no puedes manejar tú o que va más allá de ti, de tu propia voluntad o de tu propia influencia, es algo que simplemente en tu mano está el cómo tú lo vives o cómo tú te afecta. Muchas veces nos centramos en el qué está sucediendo y habría que llevar la atención al cómo estamos viviendo lo que está sucediendo, porque hay situaciones, hay qués que nosotros escapan a nuestro control, que hay que asumirlos. Entonces, asumirlos no significa resignarse, significa que no te afecten de esa manera. O interpretar, por lo menos, hacer una reflexión de cómo te está afectando. A veces que algo te produzca vamos a decir, una emoción que tú puedas catalogar como negativa, no significa que sea negativo. Todas las emociones tienen su lugar. La ira, bien canalizada, es una emoción natural, humana, positiva, pero se puede tornar destructiva. Entonces, esto pasa con cualquier otra emoción. Por ejemplo, la envidia, en el fondo, es una mala interpretación porque es una frecuencia muy baja de lo que es la admiración. Y así podríamos ir con todas las emociones. Entonces, eso que está sucediendo, ¿qué te está enseñando? ¿Cómo puedes vivirlo e interpretarlo de tal manera que des sus frutos y que te lleve a ti a ser mejor persona o te lleve a ti a hacer un aprendizaje de aquello que tú estás viendo que a lo mejor no estás conforme? ¿Qué puedes hacer tú para transformar eso en ti misma? Y, por lo tanto, ser parte de la solución, aunque no puedas influir en esa situación en concreto. Concretamente sería que... A ver, por aquí pregunta Nando si es que no me saltaba. Ecuador, ¿de qué manera incide la voluntad con el estado depresivo en una persona y su alma y posible parasitaje energético? Vale, pero un momento. O sea, ¿he escuchado una psicofonía? ¿Puede ser? No, esa psicofonía era el Carlos, que me estaba comentando una cosa. Ah, ¿no era una psicofonía? No era una psicofonía que podía serlo. Vale. Qué fuerte. Digo, bueno, es que bueno, da igual, es que la que está entrando ahora tampoco entra, o sea, están pasando cosas raras. Ayer pasaron cosas raras y hoy están pasando cosas raras. Bueno, pues yo estoy cansado ya. Bueno, vamos a hacer la última pregunta. Que ya estoy casi de vacaciones, vamos a hacer esta. Tenemos 5 minutos y la última pregunta ya. Desde Ecuador dice, sigo escuchando, psicofonías. Dice, ¿de qué manera incide? No es mía la psicofonía. Sí. Y tanto, sí, lo escucho de fondo. Ah, pero eso debe ser la gente que hay en la piscina, que están de vacaciones. Dice, ¿de qué manera incide la voluntad con el estado depresivo en una persona y su alma? Y posible parasitaje energético. Ok, aquí hay bastante información. A ver, son cosas diferentes. Un estado depresivo de una persona tendríamos que analizarlo. Pueden ser, básicamente la depresión puede tener 2 factores. Un factor más físico, que tendría una causa fisiológica, y hay que recordar que la fisiología está controlada por las glándulas y las glándulas por los chakras, por lo tanto, tiene una causa al final también energética. O una depresión, suelen ser las que más, en este caso físico, podría ser una depresión por desvitalización, es decir, un nivel de energía muy bajito que hace que el cuerpo simplemente no funcione correctamente, y esto también se da muchas veces. Lo que hay que ver es por qué esa persona tiene una baja vitalidad, y en algunos casos puede ser una cuestión física o ambiental. Un ambiente, por ejemplo, ahora hablamos de radiaciones o de contaminación y de todo esto que está muy de actualidad, pues eso puede hacer que tu vitalidad baje y te puede llevar a una depresión, pero es una cuestión
física dada por el ambiente o puede ser una cuestión dada por el mundo interno no tan conectada con el mundo físico, es decir, el mundo de las emociones y los pensamientos. Una depresión es un efecto, o sea, es decir, es un patrón de pensamiento negativo, compulsivo, que se extiende en el tiempo. Esos pensamientos negativos acaban llevándote a tener una depresión. Interpretas todo lo que sucede en una clave negativa, experimentas durante todo el día emociones o pensamientos negativos y eso además también afecta a tu química, porque al final los pensamientos y las emociones generan también un efecto en cadena a nivel bioquímico en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Entonces, partiendo de la base, la depresión está motivada por una de estas dos cosas y eso habría que atajarlo directamente. Luego, comentas también sobre el alma. Bueno, cuando hay un contacto con el alma afecta a toda no solamente a nivel energético, sino a toda la química del cuerpo. Un individuo que esté en contacto con el alma es un individuo que, claro que puede tener momentáneamente periodos de depresión, pero el alma se manifiesta siempre a través de ciertas cualidades psicológicas como son la paz, como son la alegría. No hablo de felicidad, que es algo más estridente, más emocional. La alegría es simplemente un sentimiento de plenitud, independientemente de que pueda estar sucediendo algo que te gusta o no te gusta, te puedas sentir un poco más triste o desvitalizado un día o estés más radiante. Hay una alegría de fondo que es el premio, podríamos decir, por la labor realizada que te ha permitido conectar con tu alma. Y otra serie de cuestiones. Entonces, digamos que el alma es el mejor antídoto contra la depresión y eso no quita que en momentos puntuales uno pueda estar un poco más deprimido. Y luego hablas de la voluntad. Dentro de todo esto no entiendo muy bien de qué manera incide la voluntad, pero al final lo vamos a plantear desde un punto de que la voluntad actúa en diferentes niveles. ¿Cómo tú puedes controlar tu mente? Bueno, concentrándote. Cuando tú te concentras, hemos hablado de que aquí puede haber muchas emociones y demás, y eso es otra cuestión de transmutación y de purificación, pero otra manera de llamar a la concentración sería decir ejercer la voluntad para controlar tu mente. Es otra manera. Entonces, al final, todos los aspectos están relacionados. Hasta que tú no ejerces una cierta voluntad para controlar tu mente y, por lo tanto, integrar tu personalidad, como hemos comentado antes, hemos desarrollado otras preguntas, tú no puedes conectar con el alma. El alma necesita una personalidad que esté integrada. Sí puedes conectar con el alma, pero son procesos de alineamiento o periodos de alineamiento que duran un tiempo y que van oscilando. Y eso forma parte del proceso, pero el punto es que la conexión con el alma no sea por instantes, sino que llegue a estabilizarse y que llegue a haber una conexión constante con el alma y un intercambio intuitivo o energético en el que la personalidad se nutre constantemente del alma y la personalidad también accede o se eleva a los niveles del alma para extraer información o sabiduría en el quehacer de las actividades diarias, en el propósito de vida o lo que corresponda. No se te escucha, Luis. Oye, qué fallo más grande. Nada, decía que en aulaspandora.com pueden ver pues estas aulas, podéis ver estos talleres que tiene Indica. Despierta tus poderes psíquicos, protección energética, define tu propósito de vida. Pues nada, podéis entrar durante todo el año y podéis adquirir estas formaciones. Y si no, pues todavía Indica está haciendo alguna formación hasta final de mes, que también podéis entrar por su página web. Él también hace terapia, pero yo creo que ahora parará. Y nada, nos vemos con Indica pues en septiembre, que vendremos con, renovados y con ganas de hacer muchas cosas nuevas. Pues muy bien. Pues nada, un placer. Muchísimas gracias, Luis. Y nada, ya vamos hablando estos días, pero si no nos vemos, pues que tengas también muy buenas vacaciones y desconexión y todo. Y bueno, todavía no me he ido, pero ya con ganas de volver con las pilas cargadas en septiembre. Ahí está. Pues nada, a ver si te da tiempo de hacer el libro y que descanses. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Bueno, pues nos deja Indica un crack que volverá en septiembre. Lo volveremos a esperar en esas fechas. Y ahora, de aquí a unos minutos, va a entrar Carmen Romero y voy a dejar...